Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Les saluda Renzo Cárdenas, su anfitrión de esta noche, y hoy tengo una entrevista con una muy gran amiga, la señora Cecilia Mendiola Vargas. Basta con mencionar su nombre para recorrer innumerables campañas en favor de los consumidores, de la educación ambiental y sobre todo de los derechos que tenemos todos los ciudadanos, en especial los peruanos y latinoamericanos, por conocer sobre nuestra biodiversidad. Bienvenida Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Renzo? Un gusto de encontrarnos nuevamente. Un placer estar acá, con mucho gusto, para responder tus inquietudes. Muchas gracias a ti por participar del programa y la gran amistad que nos une hace muchos años desde la defensa de los consumidores, pues nos sigue uniendo porque hoy vamos a hablar de un tema que nos resulta muy incómodo, sobre todo porque en los últimos días hemos visto, muy a nuestro pesar, que se están vertiendo informaciones tendenciosas y malinformando a la ciudadanía sobre los transgénicos. ¿Qué pasa con este tema con los transgénicos? ¿Qué se está gestando detrás de los consumidores, de los usuarios, de los agricultores, de toda la gente que está detrás de la gastronomía? ¿Qué están haciendo los lobbies? ¿Por qué están impulsando esto? Espéranos unos segundos, Cecilia, porque vamos a invitar a la gente de las redes sociales precisamente a que puedan compartir este video, indicarle a sus amigos, a sus parientes y luego también darle like a la página de Diálogo Ciudadano y también ver tus redes sociales de Conveagro y de todas las asociaciones que están detrás de impulsar la bioseguridad. Amigos de Diálogo Ciudadano, hoy tenemos al especialista Cecilia Mendiola Vargas. Bienvenida Ceci, muchas gracias por participar en el programa. Y antes de iniciar con las cuestiones más concretas, quiero que me digas qué es lo que está pasando en los últimos días que se habla tanto de los transgénicos. Cuando la gente dice transgénico, muchos lo identifican como si fuese transexual, pero no, se trata de otra cosa. ¿De qué es? Cuando hablamos transgénicos, ¿de qué nos hablan? Bueno, acá con mucho gusto responder tus inquietudes y explicar lo que es un transgénico. Un transgénico, trans significa que se traslada de un reino a otro reino totalmente diferente, cosa que en la naturaleza es imposible. O sea, en la naturaleza tú no puedes cruzar un pescado con un tomate, ¿no? Imposible. No puedes cruzar digamos, los genes de un árbol con un cerdo, ¿no? O sea, me Pero estás diciendo que los transgénicos son productos que se han modificado genéticamente, pero de genes de distintos reinos, es decir, animales con vegetales, pudiese ser. así es. El ¿Y con primer qué finalidad? transgénico, para darle ciertas características, ¿ya? Ciertas características. Por ejemplo, lo más notorio hace poco fue que le traspasaron un gen una especie marina, creo que era una medusa, que era fosforescente, ¿Ya? determinaron cuál era el gen fosforescente y se lo pusieron a un cerdo, ¿no? A una Ok. camada de cerditos. ¿Para Un cerdo qué? para Halloween, un cerdo fosforescente. ¡Qué monstruo, Exacto, ya! que era un Ajá. cerdo fosforescente según ellos para hacer ciertos estudios, ¿no? Que tienen que ver digamos, con la capacidad de absorción de estas cosas, qué sé yo. El Ajá. primer traje que se hizo fue un tomate al que se le dio una cierta característica de un pez, por ejemplo, ¿no? Para que resista ciertas, ciertas temas de comercio que lo malograban, etcétera, ¿no? Para que pudiera durar más. O sea, lo que se busca es dar una cierta característica. Por ejemplo, han trabajado el gen para combatir la roya en la papa, en la virosis de la papaya, ¿no? Han metido un gen a través de un virus y así se logra insertar esa característica en, en la cadena genética de la especie que se quiere intervenir, ¿no? Es decir, estás haciendo lo que la naturaleza no hizo. Ese es el avance de la ciencia. La ciencia está avanzando a pasos agigantados y no tenemos regulación sobre eso, ¿no? Porque Ok, ya se entonces está hablando que sí.
Sí, sí, en primer lugar, entonces, es interesante los avances científicos. El asunto es que, claro, nos lo estábamos metiendo al cuerpo directamente porque lo estamos consumiendo y ya. Y muchas veces este avance científico me dices que no está tan regulado. Es decir, no sabemos, en primer lugar, cuáles son todos los productos que están genéticamente modificados, porque me imagino que no todos tendrán un aviso que digan, oye, por si acaso estás comiendo este producto que tiene el gen de un ratón y el gen de una flor. Bueno, el tema es así. Existe lo que se llama el principio precautorio, que está en nuestra Constitución, está en el Protocolo de Cartagena, que es lo que regula todo esto a nivel internacional, y ellos dicen, ¿no?, que hay que tener precaución con estas tecnologías porque no están, o sea, no han demostrado ser absolutamente seguras, porque la verdad sea dicha, hemos visto cómo medicamentos o ciertas cosas que la ciencia las dio por hechas, de repente con el tiempo eso se superó o surgieron daños, como en el caso de la talidomida, ¿no? Entonces, en el caso de la transgenia, el tema es que si tú sacas un gen de una cadena genética y la insertas en otro, se supone que no vas a llevar nada más con eso. Y los primeros transgénicos que se hicieron se pusieron en un virus, o sea, tú para insertar un gen dentro de otro organismo, tienes que montarlo como en un camioncito. Ya agarras el gen, lo pones en un camioncito que es un virus, o en una pequeña bala que es un virus, eso lo pones en una pistola, que se llama así, pistola, ¿no? Y lo disparas a la cadena genética para que se introduzca, pero Pero tú es no que lo que sabes tú me dónde dices, cae. Cecilia, me dices, y yo automáticamente, y tal vez muchos de los televidentes dirán, virus, animal, que te lo disparan, digamos, ¿no? Para hacer las pruebas, pero pucha, también decimos, a ver, estamos en plena pandemia por el coronavirus, se habla de los murciélagos, etcétera, entonces Mm, también las alarmas saltan por este tipo de experimentación que se hace, pero que ya se está haciendo hace muchos años y que es sí. por características de productos. Pero tiene todo, tú me decías que tiene además todo un procedimiento que en realidad, más allá de lo precautorio, pues el Perú no necesita para nada este tipo de transgénicos, digamos. Exactamente, sí. Lo que trataba de explicar es cómo se produce un transgén, ¿no? Cómo se introduce y generalmente, pues, la característica que siempre se ha buscado en los transgénicos es que combata las plagas, ¿no? Entonces, que Ok, combata las plagas y eso se hace introduciendo una plaguicida, ¿no? Dentro del propio sistema de la planta, en los genes de la planta, ¿no? Entonces, por eso, un maíz transgénico, si lo come es el cogollero, por ejemplo, que es una de las plagas que lo ataca, el cogollero se muere solamente ok. por comer el maíz, ¿no? Quiere decir que lo afecta y lo mata. Y esa es la finalidad, ¿no? Matar a los que lo atacan, ¿no? Y por otro lado, hacerlo resistente, ¿no? Porque luego lo fumigan para que no crezcan malezas, ¿no? Y entonces el maíz no muere, pero las malezas sí mueren, cosa que el agricultor no gasta en estar sacando malezas, ¿no? ¿Me Ok. entiendes? Entonces, tú me dices, pero ¿por qué no puede ser aceptado esto? El tema es que ya tenemos casos en Iowa, en Colombia, donde resulta que esta tecnología que se creía tan precisa, una vez que se siembra y hacen estas fumigaciones, resulta que comienzan a surgir malezas que ya no se pueden controlar, se vuelven resistentes a estas plagas, ¿me entiendes? O sea, en vez de crear una solución, se crean más problemas. Hemos visto en Colombia cómo los agricultores se entusiasmaron mucho, sembraron el maíz, la primera cosecha fue muy buena, pero las siguientes el maíz transgénico fue atacado por plagas, por enfermedades, y las malezas no se podían combatir, entonces tenían que poner más plaguicidas. Es decir, no Es una es bola de la nieve. panacea, no es la panacea, ¿no? Entonces, ¿pero por qué el Perú
debería tener transgénicos, ¿no? Hay muchos países que lo tienen, pero el Perú es un centro de domesticación, es un centro de origen, ¿no? Tú sabes que el Perú, acá nomás a 56 kilómetros de Lima, se ha encontrado vestigios de la primera agricultura que se hizo acá en el Perú y que se domesticaron plantas como el maíz, el frejol, el payar, etcétera, ¿no? Y entonces eso tiene un valor, ¿no? Y sobre todo, la otra cosa que nosotros criticamos de esta tecnología es que es un monocultivo, ¿no? Tienes que sembrar tremendas chacras inmensas, ¿no? Y nuestra pequeña agricultura, que es la que nos alimenta, pues no tiene esos espacios, tal vez en el desierto, ¿no? En el desierto con grandes irrigaciones, pero allá entra otro tema. ¿Cómo nos conocen a nosotros en el mundo ahora? ¿Cuál es nuestra marca país? Nuestra marca país es un país que vende, ¿no?, diversidad en nuestra gastronomía. Nuestra marca país es un país diverso que tiene la mayor cantidad de frutas, de papas, de oyucos, de maiguas, y los turistas que vienen acá, y tú puedes verificar eso, quieren comer comida orgánica. No vienen a comer comida llena de plaguicidas, ¿no? O de pesticidas. Vienen a comer comida orgánica. Y lo orgánico es opuesto a lo transgénico. La ley misma lo dice. La ley del reglamento de producción orgánica dice, dentro de la producción orgánica o ecológica no puede haber transgénicos. Por ahí. Entonces, nosotros queremos ser reconocidos como un país de transgénicos, o sea, de commodities, de esos que cuestan poco y que son además para alimentación animal, o queremos distinguirnos por ser el país de la gastronomía, el país de la diversidad. O sea, por ejemplo, cuando tú piensas en Rusia, ¿en qué piensas? En el ballet, en la música, ¿no es cierto? Y en armas. Y en armas. En armas, ya. Cuando piensas en Francia, ¿en qué piensas? Vinos, quesos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, nosotros queremos ser un país que diga, el Perú, país de transgénicos. No, pues, nuestra si identidad es la biodiversidad. Pero vamos a ir poco a poco al fondo del asunto, porque si se está gestando todo este movimiento para decir, no, los transgénicos normal, ya, ¿dónde lo vas a poner los transgénicos? Porque en todo el mundo andino, nuestra geografía no es pues de grandes extensiones llanas, son cultivos muy quebrado, además, ¿no? Un territorio muy quebrado por los Andes, ¿no? Quedarían dos opciones, ¿no? O la costa, ¿no? O, como que ya está ocurriendo, talar nuestros bosques amazónicos para crear monocultivo transgénico que pueda producir combustible. Entonces, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia? Exactamente, ¿no? Mira, nosotros hemos examinado, o sea, nosotros no nos hemos metido en esta campaña desde ahorita. Estamos desde el año pasado y como te digo, desde hace muchos años estudiando el tema. El año pasado nosotros hemos convocado a todos los órganos competentes que tienen que ver con el tema, Ministerio del Ambiente, INIA, UEFA, Ministerio de Pesquería, SENASA, y les hemos preguntado, a ver, ¿cómo ustedes han avanzado con la ley de moratoria? Para ver si estábamos bien o no estábamos bien con la anterior ley de moratoria, o sea, que esta que está vigente hasta el próximo año. Y nos dijeron, bueno, hemos avanzado en esto, pero faltan hacer estas cosas, ok. Luego hemos convocado a la academia pidiéndole su opinión sobre este tema, y los académicos nos dijeron, bueno, los transgénicos está bien, la biotecnología moderna, perfecto, pero en otro país, no acá, no en nuestro país, por las características que tiene. Y luego hemos convocado a los empresarios, los que se dedican a la gastronomía, a la exportación de cacao, etc. ¿Y qué nos dicen? Nosotros, o sea, nuestro negocio se ha fortalecido porque el Perú está siendo conocido como un país de la diversidad. Esa es la marca país. Un país diverso, rico en agrobiodiversidad,
donde tú puedes sentarte a comer una comida segura, donde disfrutas todos los colores y todas las formas, ¿no? Entonces, sería catastrófico para nosotros. Pero la gente que está opuesta a nuestra posición dice, no, es que el Perú está perdiendo, ha perdido 8.000 millones de dólares. No es cierto, hemos exportado más. A pesar de la pandemia, hemos exportado más palta, banano, arándanos, etcétera, ¿no? Pero lo otro que tenemos que pensar es en nuestros pequeños agricultores, tanto de la sierra, de la costa y de la selva, que también hay un tipo de agricultura, ¿no? Pequeña. Ellos no están, digamos, no quieren este tipo de tecnologías. Algunos tal vez dicen, de repente no me puede servir, ¿no? Pero no saben que con eso se van a volver dependientes Es de otro de una los temas, patente. Cecilia. Exactamente, Exacto. vamos a explicarle a la gente qué pasa cuando comienzas a cultivar semillas transgénicas, que en el fondo aquí se trata de poder saber, los consumidores y usuarios del Perú, saber qué nos conviene como país, qué nos conviene como país para poder además exigirle a las autoridades acción concreta y no estar dudando sobre estos temas. Porque si usted me dice, Cecilia Mendiola, que estas semillas nos van a afectar la soberanía alimentaria, la soberanía nacional de poder decidir nuestros destinos con nuestros propios recursos porque vamos a estar empeñados a transnacionales, entonces eso es un escándalo, pues. Así es, ¿no? Es un negocio millonario, o sea, para tener claro el panorama. Las semillas en el Perú, los propios agricultores las generan y además son su herencia cultural. O sea, si tú hablas con un agricultor de maíz o de papa, te dice, estas papitas que yo tengo las he heredado de mi padre y mi padre lo heredó de su abuelo. Esa es su herencia. Pero, ¿y si metes transgénicos, qué va a pasar con esa herencia, esa diversidad que además sigue evolucionando en el campo, ¿no? Se va a ir perdiendo, ¿no? Se va a ir o se va a ir contaminando. Eso es una cosa. Por otro lado, lo que pasa es que estos agricultores, además, tendrían que comprarle cada año a la empresa el paquete tecnológico, porque hay que ¿Cómo es saber que eso? las semillas transgénicas son patentes. O sea, hay 5 o 6 empresas en el mundo que se han comprado todas las productoras de semillas en el mundo, ¿no? Ajá. Que son commodities, y ellas manejan todo ese negocio. Es un gran monopolio de semillas, que son 5 o 6 grandes empresas, ¿no? Y Entonces, me estás diciendo que hay 5 o 6 grandes empresas en el mundo que crean estas semillas, finalmente se cultivan, las comemos, sí, ¿no? Algunos sabiendo, otros sin saber, y los agricultores tienen que volver a comprar esas semillas y además esas semillas están atadas, me imagino, a toda una industria. Entonces, ¿qué pasa con lo están que nosotros tenemos como país? Esta riqueza en semillas y en tradición de poder sacar estos diversos cultivos. exactamente. Ese es el problema detrás de todo esto, ¿no? Entonces, como ahí en la Deutsche Welle lo han anunciado y lo ha dicho especialmente un funcionario que trabajó en el protocolo de Cartagena, dijo pues que hay mucha presión en los países para que los transgénicos entren porque es un negocio, ¿no? O sea, principalmente es el negocio de los plaguicidas, ¿me entiendes? Porque si tú ves todas las empresas que venden transgénicos o que desarrollan transgénicos, están conectadas a lo de los plaguicidas, ¿no? Entonces, queremos ser dependientes de esas patentes, ¿no? Porque no son semillas, son patentes, tienen dueño. En cambio, si tú vas a Kilish, acá en Huánuco, ¿no? Que hacen su fiesta de intercambio de semillas todos los años, creo que tú alguna vez has ido, ahí tú ves que cada agricultor, a pesar de que tiene hasta 5 hectáreas, porque no tiene más, tiene una diversidad de hasta 400 variedades de papa. Entonces, eso constituye esa biodiversidad, es un patrimonio genético. Y esa es nuestra renta estratégica a futuro, porque esa diversidad de papas, de oyucos, de mashguas, de quinoa, kiwicha, cañigua, etcétera,
tienen una serie de principios activos, ¿no? En esos genes, ¿no? Que a futuro van a tener un valor incalculable, ¿no? Incalculable. Y Es decir, entonces esa es lo que se persigue, ¿no? la apuesta como Perú, como nación, debiese ser una apuesta a futuro, sostenible y que pueda tener una ventaja competitiva a nivel mundial sobre algo que somos expertos. Si tú me dices que si dejamos simplemente que esto fluya sin regulación y que bueno, pues libre mercado sobre el tema de semilla, entonces vamos a perder evidentemente la posibilidad de poder destacar en este tema y es más, nos vamos a empeñar a futuro, vamos a empeñar nuestro país, nuestros hijos por esta tecnología. Exactamente, ¿no? Porque no ha probado ser segura, por un lado, está probando que ha fracasado, porque están fallando los cultivos al segundo o tercer año, están fallando, no rechazan las plagas ni las enfermedades. Y tercero, que ya entraron a una nueva etapa, han desarrollado una nueva tecnología moderna que se llama CRISP, que es de edición genética, de apilación de genes, ¿no? Que es ya más complicada, ¿no? Que dicen que es más barata, que ya no es pasar de un gen de una especie a otra especie o de un reino a otro reino, es otro tipo de tecnología, pero siempre va acompañada de los plaguicidas. Entonces ahí el negocio son los plaguicidas, ¿no? Amarrar esas patentes a los plaguicidas, ¿no? Entonces te venden el plaguicida y tienes que usarlo sí o sí, si no se te arruina el cultivo, ¿me entiendes? Es decir, semilla más Más plaguicida, plaguicida. entre otros productos que puedan salir sobre todo este negocio, que además no te permite a ti seguir cultivando tus diferentes cultivos. Pero ¿qué pasa con la tierra si uso estas semillas? ¿Pasa algo? O sea, ¿qué pasa si digo, sabes Bueno, que ya no tengo hay plata, ya no estudios, quiero estas semillas? sí, hay estudios que dicen que los genes, estos transgen que están en la planta, afectan el suelo, ¿no? De alguna forma, afectan el suelo. Hay otro estudio, además, que habla que afecta el comportamiento de las abejas, porque las abejas van de planta en planta, ¿no? Y hay un estudio que hace poco se presentó por una científica Catacora. Ella mostró un estudio publicado ya que se dice que se ha detectado que afecta a las abejas. Y lógicamente, campos fumigados con glifosato, etcétera, está causando también esta afectación a las abejas, ¿no? Y tú sabes que las abejas son polinizadoras, ¿no? Así como hay otros polinizadores, uno de los principales son las abejas. Si las abejas desaparecen, vamos a tener que polinizar flor por flor. Tú sabes lo que es imposible, ¿no? ¿Qué, Imposible. rea- ¿Qué reacción estamos teniendo por parte de, por un lado, la sociedad civil organizada, ¿no? Todas las asociaciones que ahora nos vas a comentar que están detrás de proteger la biodiversidad de Perú, y qué reacciones estamos teniendo por parte de las autoridades. ¿Qué está pasando? Bueno, hemos tenido mucha recepción en el Congreso. Nosotros propiciamos y logramos que hicimos trabajo de incidencia y se ha logrado que se presenten cuatro proyectos de ley sobre este tema, que justo hoy día, en este momento, estoy preocupada porque ahorita se está discutiendo la ley de moratoria en el Congreso. Espero, La porque moratoria quiere decir, para que todos nos entiendan, es seguir dando tiempo para que no se liberen las exacto, semillas. Es decir, exacto. estamos jugándonos el futuro en este momento con este En este Congreso. momento, sí, no, no sé en qué estará, pero cuando tú me llamaste estaban votando otras leyes para entrar luego a discutir la moratoria, que ya la habían presentado, pero pidieron un cuarto intermedio para ver qué pasaba. Mira, en el año 2011 se logró aprobar una ley de moratoria. Esa Pues ley sí. de moratoria ha estado funcionando desde el 2011 y va a acabar el 2021, ¿ya? En 10 años de diciembre. moratoria se logró en 10 esa años de época, me acuerdo. moratoria para que el Estado pueda
crear un sistema de bioseguridad, o sea, para que no haya escapes, para que no contamine la agrobiodiversidad, si se logran meter transgénicos, Cecilia, etcétera. Sí. no hemos sido capaces de tener un sistema organizado para tener una respuesta en salud, ¿no? Que no tenemos, no somos capaces de saber cuántos se mueren en una región y en otra. Exactamente. En este tema, pues, se nos van a escapar pues, las palomas, ¿no? Exactamente, y eso es lo que nos ha mostrado la pandemia, que en temas de bioseguridad estábamos pésimos, que hemos tenido que montar todo el sistema de una manera muy rápida. No tenemos laboratorios, mira, solamente en bioseguridad, según lo que exige la norma, deberíamos tener varios laboratorios. Hasta ahorita tenemos un laboratorio certificado, uno solo. No se han creado las capacidades a nivel regional, que es donde está la bioseguridad. Pero, ¿qué hemos logrado? Que 16 regiones del país expidan ordenanzas declarándose regiones libres de transgénicos. Ese es el trabajo que se ha hecho y la recepción que se tuvo a nivel de estas regiones. Se han declarado... 16 regiones del país ya dijeron sus autoridades y evidentemente sus pobladores, aquí no entran las semillas transgénicas. Exactamente. Cosa que fue, digamos, un poco ninguneada, ¿no? Todos estos años esas decisiones han sido ninguneadas porque dijeron, bueno, una ley está sobre una ordenanza, ¿no? Pero cuando tú lees los trabajos de las líneas de base, etcétera, todas las investigaciones que se han hecho sobre el tema, se las reconoce como un acto totalmente lícito y aprobado además por la población, ¿no? Y por otro lado, Lima se ha declarado libre de transgénicos. Hace poco Lima dijo, hizo en una de las sesiones, hizo una declaración diciendo que Lima es una ciudad, una metrópoli libre de transgénicos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Pero libre de semillas transgénicas. Sí, claro, de plantaciones. Porque productos tenemos cualquier cantidad consumiendo, sí. Pero la gente no tiene idea, no lee las etiquetas. Cuando lean las etiquetas se van a dar cuenta de lo que estamos consumiendo. Exactamente. Ese es otro problema, fíjate. Tú te acuerdas que nosotros hemos hecho tanto para que Indecopi de una vez obligue al uso de la etiqueta, porque en el 2013 que se aprobó el Código del Consumidor, ahí está incluido el tema de las etiquetas, que se debe decir, porque es un derecho constitucional, la información de qué cosa estás comiendo, ¿no es cierto? Pero no se hace cumplir la ley, no se hace cumplir la ley. Ese es el problema de nuestro país. Tenemos leyes, pero no se cumplen. Cecilia, sin embargo, hay grupos de ciudadanos y este programa, Diálogo Ciudadano, lo que hace es transmitir este conocimiento, esta información para crear ciudadanía y para poder movilizar a la ciudadanía. Ya hay grupos de ciudadanos organizados haciendo campaña de información sobre lo que está pasando. Y en eso yo he visto, por ejemplo, a amigos que están en restaurantes, ¿no? Con las organizaciones de los gastronómicos, que ya están dando esta batalla, que hace muchos años también comenzó, me imagino, todos los grupos alrededor del agro. ¿Quiénes son los que están detrás de esta campaña? Bueno, en esta campaña estamos el Consorcio Agroecológico, tú sabes que nos hemos juntado ASPEC, la Asociación de Productores Agroecológicos del Perú, la Red de Agricultura Agroecológica, Slow Food, la academia donde está la Universidad Agraria con el huerto, los gastrónomos que están en Slow Food, etcétera, coordinadora rural, nos hemos unido para esta campaña. Pero a la hora ya de empezar la campaña, tenemos una plataforma donde poco a poco se han ido uniendo. Primero empezamos 10, 12, 14 organizaciones, ahora ya tenemos más de 70 organizaciones. Más de 70 organizaciones. Sí, organizaciones, y ya estamos cubriendo 18 regiones del país. O sea, hemos conectado con este trabajo, ¿no?
a 18 regiones del país donde hay organizaciones trabajando directamente en el campo con los pequeños agricultores, con las comunidades nativas, con las comunidades indígenas, trabajando estos temas y se han unido para juntos ser una sola voz para decirle a los señores congresistas que nosotros queremos una ley de moratoria porque todavía el Perú no está preparado, no tiene un sistema de bioseguridad, la legislación está errada en algunos casos, faltan estudios por hacer, se necesita investigar muchísimo más y en vez de invertir en cosas, digamos, tecnologías que tal vez nos puedan ser dañinas, deberíamos invertir en investigación de nuestros propios recursos genéticos para ver cómo mejorar producción, industria, etcétera, porque hay muchas posibilidades, ¿no? Y apoyar a la pequeña agricultura, ¿no? Porque la pequeña agricultura está abandonada desde siempre. Los pequeños agricultores, si tú ves los censos agropecuarios, solamente el 7% recibe asesoramiento técnico o extensión agrícola. Entonces, en eso tenemos que poner la fuerza, ¿no? E investigación para ellos, ¿no? Hace poco, Netflix sacaba algunos documentales donde elogia precisamente todo el trabajo que se hace con nuestras semillas y todo el trabajo gastronómico que está desarrollando el Perú. En este grupo grande, amplio de organizaciones, lo interesante es que hay empresas, empresarios, hay agricultores, hay líderes sociales, hay grupos de consumidores organizados y hay investigadores. Es decir, es la sociedad civil la que nos está dando una alerta. Cecilia, ¿qué es lo que nos espera en los próximos años, en los próximos meses sobre este tema y qué llamamiento se puede hacer a los usuarios y consumidores para ir terminando esta primera entrevista? Mira, no sé qué habrá pasado en el Congreso, espero que hayan aprobado la ley de moratoria, pero una vez, si se logra aprobar, lo que tenemos que hacer es revisar toda esta legislación porque hay demasiados huecos, demasiados vacíos. Por ejemplo, no hay ninguna de la legislación existente ahora que dé sanciones en caso de que se produzca una contaminación, un daño por este tipo de tecnologías. No existe. Eso hay que modificarlo. Entonces, queda mucho trabajo por hacer. Y la otra, los consumidores tenemos que ser más conscientes que tenemos que exigir nuestro derecho a la información. Ninguna empresa, creo que hay una sola, que indica si su producto contiene OGMs, o sea, transgénicos, o no los contiene. Solamente hay una. Las demás se niegan a cumplirlo a pesar de que hay decisiones de Indecopi, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar atentos, porque en esta situación de pandemia, el tema de la buena alimentación y de mantener nuestro sistema inmunológico sano y de mantenernos saludables, la única forma es alimentándonos bien y que nuestra comida no tenga plaguicidas ni ningún agrotóxico. Es la única forma. Y entonces tenemos que exigir nuestro derecho a una alimentación sana y como se dice, ¿no? A tener soberanía alimentaria, es decir, nosotros decidir qué comer, de quién comer, ¿no? Y cómo debe ser nuestra comida. Entonces, eso es lo que tenemos que exigir, porque esta pandemia nos está demostrando que cuando nosotros intervenimos en la naturaleza, la destruimos y la atropellamos, tenemos esta respuesta, ¿no? Entonces, tenemos que aprender esta lección, ¿no? Entonces, tenemos que estar más alertas y ejercer la ciudadanía. Y por eso yo felicito por tu programa, porque esto es hacer ciudadanía, informarnos y actuar, ¿no? Y actuar de manera correcta, ¿no? Conversando, dialogando, exponiendo ideas, que eso es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Y no insultando, como han habido muchos insultos por ahí, pero nosotros hemos actuado de manera muy, muy correcta y dando sobre todo argumentos, ¿no? Y Yo te una agradezco cosita mucho, más, Cecilia. sí, Sí, una cosita más. Nos han dicho que solamente los científicos pueden hablar de estos temas. Eso no es cierto, eso no es es falso. cierto.
Todos tenemos derecho a opinar, y más aún los pequeños agricultores, que son los que han generado toda esta agrobiodiversidad y que todo el mundo está haciendo uso de ella, y ellos tienen gran conocimiento, conservan un gran conocimiento y hay que respetarlos también, ¿no? Muchísimas gracias, Cecilia. Nos vemos muy pronto y gracias por todo tu conocimiento y el activismo que se está desarrollando con todas las plataformas que están proponiendo una mejor alimentación, sobre todo algo que vamos a hablar ahora que es soberanía alimentaria. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos de Diálogo Ciudadano, hemos tenido la grata presencia de la señora Cecilia Mendiola Vargas. Su nombre es muy reconocido en los ámbitos educativos, en los ámbitos de investigación, de activismo social y de empoderamiento ciudadano respecto a toda la información que deben tener los consumidores y usuarios sobre lo que nos llevamos a la mesa. Nos ha dicho que hay un sinfín de organizaciones que están incluidos agricultores, empresarios gastronómicos, autoridades, científicos, actores sociales que nos están dando la alerta que podemos perder parte de nuestra soberanía alimentaria si dejamos ingresar estas semillas sin regulación, o es más, hacernos los locos y decir que en el Perú se regulan las cosas, algo que es falso. Entonces, necesitamos como ciudadanos poder tener mucho ojo, porque esos temas no son nuevos. Esos temas, muchos de nosotros hemos estado involucrados desde hace 10 años o más, 15 años. Entonces hay que estar atentos porque debemos apostar por un Perú libre, libre de transgénicos y un Perú soberano. Muchísimas gracias. Seguimos con más diálogo y empoderamiento ciudadano. Denle a la campanita, suscríbanse al canal, compartan el video y espero sus comentarios. Chao.